Bueno, bienvenida Mirta, ¿cómo está? Muy bien, Camila, muchas gracias por la invitación. Con gusto y gracias a usted por la disponibilidad. Bueno, Mirta, la idea es realizar esta entrevista que organizamos el profesorado de la Cátedra de Historia de Psicología de la Universidad de Costa Rica, por supuesto, con el objetivo de visibilizar el aporte de las mujeres a la historia de la psicología del país propiamente. Entonces nos interesaba mucho poder conversar con usted sobre específicamente sus aportes. Tal vez para presentarla, comentar que estamos haciendo la entrevista a la doctora Mirta González Suárez, catedrática emérita de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, Mirta. Bueno, muchas gracias de nuevo. De acuerdo. Lo primero era consultarle, desde tu punto de vista, ¿cuáles aportes de las mujeres en la historia de la psicología costarricense le gustaría destacar y compartir con las nuevas generaciones de estudiantes de esta carrera? Bueno, lo primero es que qué son los grandes aportes, qué se consideran grandes aportes. Desde un punto positivista, si uno lo busca en internet, van a salir la gente que tiene muchas publicaciones. Pero para mí necesariamente no es esa la gente que hizo los más grandes aportes. Sí, y me parece que es una pregunta muy válida de hacerse siempre. Es decir, ¿qué consideramos que son grandes aportes? Y con esto me voy a extender para decir que es una pregunta como de duda científica, que es válida y que no porque las cosas parezcan obvias son obvias, sino que hay mucha cosa encubierta. Yo me he preguntado sobre esto desde hace bastante tiempo. Es más, si quieren revisar alguna de mis publicaciones, pueden hacerlo, y esto lo voy a decir ahora y sirve para todo el resto de la entrevista, para no hablar de citas, que es bastante aburrido, pero que lo pueden buscar en la página de docentes con emeritazgo de la Escuela de Psicología, o pueden buscar simplemente poniendo Mirta González Suárez y alguna de las palabras claves, y ahí les va a salir la publicación. Esto volviendo a lo que les digo, sí tengo publicaciones sobre personas que son profesionales en psicología y que me parecen que han realizado aportes muy importantes. Yo defino esto, o lo definí en ese momento y todavía creo que es válido, como el impacto que ha tenido lo que han hecho, sobre todo en el cambio con respecto a los derechos humanos. Entonces, para mí, más que estar sentada una persona en un laboratorio o hacer muchas publicaciones, lo que importa es qué cambio social positivo han realizado estas personas. Ahí en esta publicación que les estoy diciendo, que se llama Aportes de la Psicología a los Derechos Humanos, considero un montón de gente, hombres y mujeres. Pues tanto hombres como mujeres han realizado cambios importantes en lo que es no solo la psicología, sino en el país y en el mundo. Entonces hay mucha gente que podría nombrar, pero voy a nombrar una persona, porque a veces uno dice mucha gente y no, digamos, como ejemplo voy a nombrar una persona que me parece que ha contribuido y nos ha enseñado muchas cosas, que es Cecilia Claramont. Cecilia ha hecho un procedimiento, una metodología que nos ha ayudado mucho para entender qué es la importancia de la psicología, que es primero determinar el problema, porque a veces no sabemos ni dónde está el problema. Entonces, determinar, hay un problema. A veces estos problemas aparecen muy encubiertos. En el caso de ella, determinó y estudió dos problemas que estaban muy encubiertos, que son la violencia intrafamiliar, la violencia que sufren las mujeres en sus propias casas, que usualmente a muchos niveles se lo veía como el lugar idílico, y que a raíz de un montón de investigaciones se va descubriendo, por ejemplo, el libro Casitas Quebradas de Cecilia Claramont, se va descubriendo que la casa es el lugar, tal vez, si no de más peligro, uno de los más peligrosos para las mujeres. Incluso sus parejas, como sabemos ahora, son usualmente las que perpetran los femicidios.
Entonces ella logra determinar con esta publicación, Casitas Quebradas, que ahí hay un problema, donde nadie mencionaba que había un problema de violencia terrible, ella lo señala. Pero no solo eso, porque no basta con señalar el problema, sino que ella empieza a hacer todos los estudios de cómo cambiar esto. Y estos estudios van a ir cambiando con una nueva ley sobre violencia intrafamiliar y una serie de cambios, entre los cuales tenemos toda una política del INAMU contra la violencia intradoméstica. Y Cecilia además sigue, vean el procedimiento, lo que a mí me gusta es como señalar el procedimiento porque se puede hacer para cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, segunda cosa que hace Ceci, que me encanta, se hablaba de prostitución infantil. Hace unos años se hablaba de prostitución infantil, pero se decía que eran así, unos poquitos, ¿verdad? Chiquitos ni se hablaba, y muchachitas tampoco, unas muchachas ahí, incluso por ahí surgió un señor muy importante que dijo que las muchachitas, cuando ya tenían relaciones sexuales y estaban en prostitución, ya se hacían mujeres. Entonces había toda una serie de tergiversaciones contra los derechos de este grupo y no se lo consideraba importante. Yo me acuerdo que Ceci se subía incluso en los camiones de la policía para ir por los barrios de todo San José y detectar dónde estaban estas muchachas. Y ella logra que se cambie el término prostitución infantil por explotación sexual comercial, que es el término adecuado. Es decir, estas muchachas no es que eran prostitutas para ganar plata, estaban ahí. No era que ellas habían decidido hacer eso, sino que ellas estaban en explotación, en una situación de violencia que nadie las tomaba en cuenta. Entonces también ahí tenemos una ley contra esto, es absolutamente ilegal, y no solo eso, sino que ha habido otras cantidad de leyes, incluso con respecto al matrimonio, que indican que hasta ser mayor de edad, la persona no se puede decir que escoge libremente con quién tener relaciones sexuales y cómo y en qué condiciones, porque no tiene las condiciones sociales para realizar una niña, por ejemplo, 10, 11, 12 años, por más que la niña diga, sí, yo quiero tener relaciones con este señor, eso es violación, es violación. Entonces, esto nos lo aclaró Cecilia Claramont, que es a nivel internacional una persona de alto reconocimiento académico, y les quería señalar esto para que vieran cómo vamos a nivel de diagnóstico, a nivel de determinar que existe este problema, después a nivel de qué hacemos con este problema y a nivel de solucionar este problema. Incluso a nivel teórico, Cecilia colaboró muchísimo en dar a conocer su posición, que dejaba atrás el familismo, porque en psicología se decía, ay, es porque la familia, ay, es una familia desestructurada, ay, ve que la mamá no la cuidó. Es decir, todavía culpabilizando el entorno primario, cuando en realidad lo que había que ver no es si la chiquita quería o no quería, no había que ver si la familia la trató mal o no la trató mal, sino que esta persona, esta chiquita tenía derechos y que esos derechos deberían ser protegidos por el Estado, porque para eso está el Estado. Entonces, vean qué distinto es que llegue alguien a hacerte una consulta psicológica y uno le empieza a preguntar, bueno, ¿y qué le pasó con su mamá? A que le diga, mire, pero esos son sus derechos, esos son sus derechos, nadie tiene derecho a hacerle eso a usted. Y por eso me parece que Cecilia ha contribuido grandemente a nivel de lo que es la psicología en general. Muchísimas gracias, muy valioso la revisión y detalle de esta otra importante figura de nuestro país, ¿verdad? Y que también yo sí personalmente la he tenido como profesora y es un orgullo y es una admiración, por supuesto. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Entonces,
Esta pregunta es más del plano personal para que nos cuente qué la motivó a estudiar psicología y tal vez cuál era el contexto en ese momento. Y posteriormente, ya como profesional formada, ¿cuáles considera que son los aportes principales que usted ha hecho al desarrollo de la psicología en nuestro país? Bueno, yo siempre confieso que en realidad psicología no era mi primera opción. A mí me gustaba y me gusta mucho veterinaria, porque me gustan mucho los animalitos. Pero resulta que no había esa carrera. Entonces empecé a buscar y a buscar, incluso me hicieron pruebas psicológicas de orientación y me salió economía, que yo casi caigo ahí mismo de espalda porque era lo que menos me gustaba en la vida. Ahora con el transcurso del tiempo creo que tenían razón, que sí, sí me gusta, pero lo que me gusta es macroeconomía, no la economía del día a día. Y entonces me metí en sociales y me metí en antropología, sociología, psicología, me gustaba también mucho historia. Y entonces fui finalmente centrándome en psicología porque era como más concreta, no me gustaba, digamos, solo teoría, como decir historia, estudiar lo que hizo otra gente, no sé. Y sí, estoy muy contenta con la carrera que escogí. A la larga, aunque en el momento me sentía un poquillo frustrada de no poder seguir veterinaria, yo creo que me fue muy bien no seguir veterinaria, justamente porque me gustan mucho los animales. Entonces yo creo que hubiera sufrido mucho, ¿verdad? De ver animalitos maltratados. Es algo que me pone a mí, pero fatalísimo. Entonces, no sé, me parece que digo esto porque a veces en la vida uno dice, ay, no puedo hacer tal cosa, qué desgracia, y con el transcurso del tiempo resulta que más bien estuvo mejor. Y psicología me gustó mucho, siempre porque la relaciono con el cambio social, con los derechos humanos. Entonces, yo de entrada, yo hice la tesis de licenciatura, aunque había empezado, me tardé un poquillo, debo decir, porque me gustan muchas cosas y yo creo que eso está bueno en psicología, que una persona que solo le guste psicología no creo en realidad que pueda funcionar muy bien, porque se trata de los seres humanos, y entonces a los seres humanos nos gusta el arte, nos gusta de todo, ¿verdad? Y entonces tardé un poquillo por hacer cosas aquí y allá, y en el 77 hice mi tesis que se tituló en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? De licenciatura en psicología, La mujer y el trabajo. 10 años después hice una tesis también sobre un tema parecido, sobre la situación de las mujeres, ya de doctorado en España. Pero esta tesis del 77 estaba muy en la época, por eso lo que decís, Camila, el contexto es muy importante, porque el 75 fue lo que se llamó en esa época el Año Internacional de la Mujer, que incluso ese título ahora digamos que está mal, ¿verdad? Porque tendría que ser de las mujeres, porque no hay una mujer con una sola característica, pero en esa época se le llamaba así. Y empieza después la década de la mujer. ¿Para qué sirvió eso? Para que las mujeres y toda la sociedad empezáramos a cuestionar cosas que yo creo que es fundamental de hacer siempre, de que, bueno, todo esto se ha hecho siempre así y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres tienen que seguir ciertas carreras? ¿Por qué los hombres tienen que seguir estas otras? ¿Por qué las mujeres tienen que hacer el trabajo en la casa? ¿Por qué los hombres no? ¿Por qué hay más mujeres en la Asamblea Legislativa? Porque, exacto, empezaron esas épocas de cuestionar toda la posición de las mujeres, ¿por qué tenemos salarios más bajos que los hombres? Bueno, infinidad de preguntas que surgieron y provocaron un cambio social enorme, que yo creo que son de los cambios sociales más fuertes que se han producido. Eh, si vemos el siglo pasado, toda la primera parte del siglo pasado son cambios fundamentales a nivel laboral. Y eso se los tenemos que agradecer a la gente que vivió en la primera parte del siglo pasado, porque dieron su fortaleza para tener 8 horas de trabajo y no 16, 20, hasta el día entero y trabajando, ¿verdad? Tener vacaciones, tener aguinaldo, tener espacios.
Todo eso se logró en la primera parte del siglo pasado. En la segunda parte del siglo pasado, la condición de las mujeres se movilizó, pero fuertísimo. Y ahí es donde entro, ¿verdad? Estoy hablando como de la mitad de la segunda parte, entonces empiezan las investigaciones, empiezan las tesis, yo me meto ahí, hay un libro que se llama El sexismo en la educación, que de lo que habla es cuál es la diferencia educativa entre hombres y mujeres y por qué. Y así empecé, y yo creo que eso tal vez sería un aporte que considero que lindo de haber realizado, de haber tenido la oportunidad de haber realizado, ¿verdad? Por estar en ese momento. Y si me preguntas tal vez que cuál es el principal aporte, yo creo que uno de los principales aportes fue la recuperación de la memoria histórica de la psicología, para la cual me salí de la psicología. Es decir, me puse a escribir una novela porque dentro de lo que era la psicología y los parámetros y cómo le piden a una que hagan las cosas, no lo podía hacer. Jamás que lo podía hacer. Y sin embargo, yo quería contar esa historia de la escuela de psicología, una historia que no es solo, porque las personas no somos solo profesionales, somos profesionales y somos 20,000 cosas más. A veces la gente quiere que uno sea, no sé, el médico, la científica, bióloga, nada más, pero eso no es así. Entonces, esta forma de contar las cosas, que era más allá de decir en tal año fue directora de la escuela fulana, no, ¿verdad? Yo quería contar otra cosa. Y para eso me tuve que salir y meterme en la literatura. Y eso es otra de las cosas que me parecen hermosas de la psicología, de que te da esa oportunidad. ¿Por qué de la psicología? Porque hay un elemento que creo que es indispensable en la carrera, que es poder ver a las otras personas, poder escucharlas, poder ponernos en los pies de las otras personas. Porque si no, no funciona, ¿verdad? Pero entonces eso te lleva a poder hacer muchas cosas más de lo que de manera restrictiva te hace o te dice que hay que hacer en la carrera de psicología. Perfecto, muchísimas gracias. De verdad que es un papel muy importante. Mirta, y tal vez usted ya nos comentó un poquito de un libro, ya que empieza a tirar, ¿verdad?, por ahí con la tercera pregunta, pero a nivel general, ¿considera que existen diferencias en los procesos formativos y o el ejercicio profesional de la psicología para las mujeres y los hombres? ¿Y en qué sentido, si tiene esta percepción, si nos puede dar algún ejemplo de ello? Sí, claro. No digo que sea estático, porque como hemos ido cambiando, ¿verdad? Los roles de las personas, flexibilizando, así ha ido cambiando en psicología. Pero en un inicio diría que muy específicamente la división sexual de lo que es el trabajo se veía dentro de la carrera de psicología. Es decir, que los hombres estaban usualmente más dedicados a lo que se podría llamar método científico, procedimientos científicos, cosas que tengan que ver con estadísticas, números, laboratorios, y las mujeres más interesadas o más restringidas, según cómo se vea, a lo que son los niños. Yo me acuerdo que al principio la pregunta del primer día de clase era ¿por qué usted siguió psicología? Y todas las muchachas, es que me gustan los chiquitos y quiero ayudar en la casa y tal. Bueno, eso ya ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Ya ha cambiado muchísimo. Ya no está esta división tan tajante, pero sí tiene que ver bastante con la salud mental, con preocuparse cómo se trata a la gente entre sí. Entonces, eso todavía se puede considerar como un ámbito, extensión de lo familiar. Digamos que tratamos de que en la familia no nos peleemos mucho, por decir algo, ¿verdad? Nos llevemos bien y tal y tal. Entonces sí hay diferencias, pero en la medida en que los hombres y las mujeres hemos cambiado y hemos visto que en realidad todo esto de que esto lo hace un hombre y esto lo hace una mujer es un producto histórico que no tiene que ver en realidad con lo que es la persona.
sino que cualquiera puede realizar cualquier cosa y a cualquiera le puede gustar hacer distintas cosas. Por eso es que hay que abrir las oportunidades y decir, bueno, sí, cualquiera tiene la potestad para escoger qué es lo que, cómo le gusta hacer y qué es lo que quiere ser. Entonces, por dicha ha ido variando. Sin embargo, yo les diría tanto a hombres como mujeres que estén siempre muy alertas, porque los estereotipos se mantienen. Y muchas veces lo que nos pasa es que no nos damos cuenta. Y eso es lo peor, como les decía antes de la pregunta anterior, primero hay que ver el problema. Si no te das cuenta que existe el problema, nunca lo vas a cambiar. Entonces, en esto de la discriminación, muchas veces hacemos cosas que son discriminatorias, que son inadecuadas y no nos damos cuenta. Entonces, tenemos que tener la sensibilidad. Yo pienso ahora con lo del COVID, por ejemplo. Antes las personas tosían o tosíamos, ¿verdad? Así, todo el mundo lo veía bien. Ahora me tengo que ir a lavar las manos, me van a disculpar, pero, pero digamos, eso se ve horrendo. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que cuando tosemos poniéndonos la mano en la boca, muy probablemente vamos a pasar el virus por todo lado. Y eso con suerte que no demos la mano a otra persona o le toquemos la cara, pero solo por tocar las cosas. Entonces, ¿por qué lo hacíamos así? ¿Y por qué se consideraba de buena educación? Porque no sabíamos, digamos, no sabíamos. Y como eso hacemos un montón de cosas. Yo creo que, y siempre que hay que estar con todo, con la mente así para ver cuándo discriminamos, porque hemos tenido tantos miles de años de discriminación que discriminamos y no nos damos cuenta. Entonces, resulta que en la clase de golpe las muchachas hacen solo un tipo de preguntas o solo hacen preguntas y no hacen afirmaciones. De golpe son los muchachos los que solamente quedan escogidos para ciertas cosas. Entonces, eso lo tenemos que tener muy presente y verlo, ¿verdad? Y verlo. Aparte de esto, que yo creo que es como bastante anecdótico, también tengo un artículo sobre eso, que es específicamente sobre la investigación. Este artículo, la publicación, me acuerdo que cuando lo presenté, incluso llegó el rector, que no era el actual, otro rector, y se quedó así como viendo, ¿verdad? Y yo diciendo, mire, es que la discriminación hacia las mujeres en esta universidad, porque en la universidad llevamos la lucha, pero por años, ¿verdad? Hablando de la discriminación de las mujeres. Bueno, en esta universidad viene desde lo que se plantea como tema de investigación, desde el tema de investigación, desde a quién se le da la beca, desde quién va a seguir el doctorado afuera, de quién tiene más condiciones para estar en tal cosa y no en tal otra. Todo eso, si ustedes se ponen a ver, van a ver el reflejo concreto de la discriminación hacia las mujeres. Entonces, yo diría que se dirijan a ese artículo si les interesa ver específicamente este punto. De nuevo, muchísimas gracias. Y cómo ha producido conocimiento, ¿verdad? De lo que estamos conversando. Entonces, de verdad es muy bonito saber que, bueno, para esto además puede profundizar en, ¿verdad? Mirta, y ya esta sería la última pregunta y es optativa, por decirlo así. Si quiere agregar algo más para los y las estudiantes que están iniciando su proceso de formación en la carrera, como un comentario final, alguna anécdota o lo que usted guste. Bueno, podría decirle muchas cosas, pero tal vez creo que es muy importante como persona, como ciudadana también, hacerse preguntas de qué es el país, qué es el mundo que queremos. Porque si hay algo que nos ha enseñado este virus, y que me parece que también es un punto importante, porque a veces la gente se cree que psicología se trata de que todo el mundo está en paz y muy tranquilo, como dijimos antes. Y eso no es así, porque en realidad cuando a veces hay problemas serios es cuando más aprendemos cosas.
Entonces hay que aprovechar este aprendizaje. Y este aprendizaje del covirus nos ha enseñado muchas cosas y que creo que tienen que ver con el futuro de todas las personas que estamos aquí. Por ejemplo, un primer aprendizaje maravilloso, que es que nadie se salva en soledad. Es decir, que verdaderamente tenemos una interrelación, que todas las personas estamos interrelacionadas y que por eso tenemos que trabajar esta interrelación, hacer que esta interrelación potencie nuestro desarrollo y el desarrollo social que va de la mano. Entonces, nos ha enseñado el coronavirus, que todo el mundo puede decir, uy, qué barbaridad, pero nos ha enseñado este tejido, esta parte de todo el mundo que somos, y no solo en el aquí y ahora, sino en el pasado y sobre todo qué vamos a hacer, qué queremos hacer. Esto sirve a nivel personal y a nivel social. Yo les diría que por lo menos 2 veces en el año se paren así y digan, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Y después se lo planteen para el mundo entero. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la línea sobre lo que ponemos los esfuerzos. Porque si no nos puede pasar que queremos una cosa y nos estamos esforzando en hacer otra. Tenemos que tener claridad de hacia de dónde venimos, cómo estamos en este momento y hacia dónde queremos ir. Eso no quiere decir que lleguemos donde queremos ir, pero sí por lo menos vamos a tener esa oportunidad, que si ni siquiera lo planteamos, sí, la vida no va a ser llegar donde nos lleve, ¿verdad? A puro golpe. Pero entonces nuestro ser no va a ir para donde quiera en realidad, lo vamos a dejar en manos de otras personas. Y la segunda cosa que nos ha enseñado el coronavirus, y debemos agradecerle al menos de esa parte, es la importancia del Estado, de la solidaridad del Estado. Es decir, que aquí no es que alguien tiene plata y se cura y el otro no se cura, que aquí la salud es un derecho. Por lo tanto, a diferencia de otros países que tienen que pagar dinerales, la salud física, la salud mental, la salud integral es un derecho de las personas. Entonces, eso nos lleva también a defender a nuestras instituciones y a pensar muy bien en política, que es algo que no he mencionado antes, pero la política es muy importante porque la política es la que nos da este marco de lo que quiere hacer el país. Entonces, tenemos nuestro decir ahí. Pero si no vamos a votar, si no hablamos del asunto, si no decimos que nos interesa, hay otros que sí lo van a hacer, ¿verdad? Y nos van a llevar por ese lado. Entonces yo diría que mantengamos la mente abierta, que veamos las cosas positivas, que meditemos hacia dónde queremos ir, que estudiemos la carrera con interés, que nos fijemos en otras cosas también, porque la carrera no es así como un tubo, lo peor que puede hacer uno es mirar por un tubo, y que tratemos de hacer un poquito mejor este mundo, que al fin y al cabo es lo que vamos a dejar. Y para eso tenemos muchísimas cosas que hacer. Y quisiera tal vez terminar con algo que tiene que ver con nuestra querida Camila y que yo le agradezco tantísimo. Es que hay un punto, yo dije que en derechos humanos habíamos avanzado bastante en muchas cosas, pero lo que no dije, y aquí hay que tener mucho cuidado también, que es en lo que se omite, en lo que no se deja ver, en lo que estamos parados y no podemos seguir avanzando si no lo planteamos, es en lo que son derechos laborales. Esos derechos vamos para atrás. Y en psicología verdaderamente no hemos aportado todo lo que debemos en eso. Entonces es un tema de interés, un tema importante que tenemos que trabajar, que hay mucho que hacer. Y Camila, junto con Rafaela, apoyó muchísimo a Astradomes, que es la Asociación de Trabajadoras Domésticas de Costa Rica, que es una organización de mujeres que ha hecho un trabajo maravilloso, a quien admiro muchísimo. Entonces yo quiero agradecerle a Camila y a Rafaela por este acompañamiento. Y lo digo así porque en psicología debe ser así, ¿verdad? En realidad las que sabían y las que hacían eran las mujeres de Astradomes. Pero
tuvieron un acompañamiento. Y ese acompañamiento es el que nos hace crecer en psicología. Nos hace crecer porque vamos viendo toda la fortaleza, toda la inteligencia que tienen estas mujeres, que a veces dejamos de lado y no tomamos en cuenta. Entonces, quisiera terminar con esto, con el punto de no aceptar la discriminación, ver cómo discriminamos, plantearnos un país mejor y seguir adelante y ver que la carrera de psicología es una carrera hermosa y que la podemos hacer más hermosa todavía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mirta, por esas palabras. Creo que son muy inspiradoras también y muy del contexto también actual en todos sus sentidos, ¿verdad?, durante la pandemia.